Está usted viendo claro y oscuro. Agradecemos a Berea Visión Los Ángeles la oportunidad que nos brinda para poder llevar hasta ustedes estos editoriales, puntos de vista, análisis y reflexión de temas realmente trascendentes en la historia de nuestro país. Hablo como mexicano y hablo también como ciudadano, en este caso americano. El tema que abordamos hoy es presiones internas, pederastia, corrupción y el derrumbe financiero en la omisión del Papa Benedicto XVI, que evidencian abandono de Dios, precisamente afrenta para el cristianismo y vergüenza para letrados de su filigresía. Esta es la segunda y última parte de este interesante tema. Nos quedamos en que es inexistente la infalibilidad y la iluminación en esta penosa abdicación. Pero es importante reflexionar e investigar por encima del egocentrismo, de la fallida infalibilidad papal. Y permítame, estimado televidente, presentarlo de esta manera, porque se ha hecho mucha ostentación de que la palabra del Papa es inequívoca. No hay nada que pueda contrarrestar porque su verdad es la última palabra en todos los entornos de su ministerio. Hoy decimos fallida inefabilidad, porque los equívocos, tanto del que representa, digamos, a la Iglesia, como de sus guías espirituales, es cada vez más notable entre la sociedad por sus desaciertos. A pesar de las reglas dogmáticas que hicieron prevalecer por siglos sobre esa supuesta iluminación y aparente vida de santidad. Es el momento de cuestionar el porqué de los encubrimientos y la suma de todos sus desaciertos, los extravíos, corrupción, perversión, esa pérdida de veracidad que les hunde cada vez más en la degradación, al grado de la dimisión, en este caso, del alto prelado, que sabía, hablamos de Benedicto, que su decisión perjudicaría la fe, sobre todo la estructura de elección humana, desde siempre vulnerable y asociada con la equivocación, los intereses económicos y de poder, entre otros la corrupción y los extravíos sexuales que tienen al borde de la quiebra al otrora poderoso Imperio Romano. ¿Qué hay detrás de la medrosa huida anticristiana y antiapostólica? Si el Cristo que dicen representar viviera, no solo les hubiese sacado a latigazos de la sinagoga por su mercantilismo, sino que les hubiese aniquilado por su perversión, o hubiese pedido ser una vez más sacrificado ante la vergüenza de sus supuestos representantes. Pero si lo que estamos seguros, de lo que sí estamos seguros, es que Dios y su Hijo hace casi 2 milenios les abandonó y se cumplió en ellos lo dicho en las Escrituras. Nosotros nos vestiremos, calzaremos y comeremos nuestro propio pan. Solo danos tu nombre. Con eso se han conformado estas instituciones falaces, engañadoras. Una realidad que vienen arrastrando, reinventándose y enmendando, entre otros palos de ciego. Estas son las barbaridades cometidas por sus dirigentes, las mismas que hoy los tienen en la inminente
desintegración. Para nuestros televidentes, lectores y las nuevas generaciones, creyentes o no, lo que hoy contemplamos y atestiguamos sobre la degradación religiosa nos da la oportunidad de romper con las cadenas de subyugación, de esclavitud, de inopía religiosa, entender que los perfiles de los auténticos siervos de Dios y los que por elección humana no tienen ningún paralelismo, no hay igualdad, no hay ninguna comparación, ni fundamento religioso, ni estructural, menos doctrinal. Estamos hablando en cuanto al destino y el llamado que hace Dios. El ministerio apostólico del primer siglo tuvo características muy importantes y que debieron prevalecer a través de los siglos por la rectitud con que fueron precisamente establecidas. Como un antecedente significativo, todos los primeros apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y el resto de discípulos, señalaron el privilegio de haber sido elegidos por Dios a través de Jesús. Y Pablo fue reiterativo al decir que fue directamente llamado por revelación de Dios y no por voluntad humana. En sus cartas enviadas a Éfeso, a los Colosenses, a Timoteo, a Tito, a Filimón y a cada uno de aquellos colaboradores de él, deja en claro su llamado divino. Es importante señalar que en ambos casos la iglesia primitiva se cimentó por lo dicho a los Efesios en el 2:20, donde habla edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De ahí, la lucidez, dirección, disciplina, veracidad, carácter, valentía, fe, amor y sobre todo la llamada dirección del Espíritu Santo, al grado de que aún en la separación y las distancias llegaron a un mismo acuerdo. Esto según Gálatas en el capítulo 2, verso 8, dice él, pues el que actuó por Pedro, dice, para el apostolado en la circuncisión, actuó, dijo también, en mí, para los gentiles. En estos términos, la máxima autoridad del cristianismo fue representada atinadamente por los apóstoles en el designio de Dios. Todo bajo una misma dirección, iluminación, unidad y acuerdo comunal, lo que permitió un desarrollo incuestionable en la iglesia que Jesucristo fundó. Jamás como se estableció en Roma, con un papado antibíblico y su ministerio que nada tiene que ver ni concuerda con la votación democrática, la voluntad humana, la mayoría de votos e intereses de grupos de poder y otras sospechosas maniobras en donde esos grupos precisamente imponen sus reglas. En una palabra, se habla de una iglesia de hombres que desde el primer siglo terminaron con el legado cristiano y en su lugar opera el romano. Hoy son puestos en balanza precisamente por diversos comunicadores católicos y liberales que dominan el fondo de esta putrefacción. Quiero compartir con usted, estimado televidente, algunas de las opiniones, no solamente la que puede exponer tu servidor como comunicador, como periodista, como analista, sino todos aquellos personajes que dentro del periodismo nacional e internacional están externando un punto de vista certero, mientras que otros, los subyugados, los que están al servicio de la iglesia, se están esforzando por presentar
imágenes, testimonios, ejemplos que tratan de amortiguar la estrepitosa caída en la fe de los creyentes. Están en su derecho, son comunicadores que se han vendido al mejor postor para cubrir las espaldas de esta institución. En el caso de quienes no tenemos ningún compromiso en este aspecto, tenemos la obligación moral, precisamente para poder compartir con ustedes puntos de vista en donde de una manera sin regalías, vamos a llamarle un trabajo altruista, que pretende compartir con ustedes estos puntos de vista sin más intereses que coadyuvar con la verdad en un Estado de derecho y de privilegio que nos conceden algunas leyes en este país. Todo se inicia en la sentencia o predicción de un papado transitorio. Hay que tomar en cuenta que en el inicio de esta elección se hablaba simplemente de un papado corto. No querían ellos un hombre muy joven para que no fuera a prolongarse su estadía en la silla horadada del Vaticano, sino lo que querían ellos era un hombre de corta edad que pronto le acogiera, digamos, la muerte y poder el paso que tenían que dar. Primeramente, el responsable de todos los problemas que había en torno al Vaticano tenía que responder a ellos. Y precisamente fue Ratzinger quien en esa idea de un gobierno transitorio tenía que resolver los problemas que venía arrastrando la Iglesia desde mucho tiempo atrás. Lamentablemente, no salió como ellos deseaban. Y al ver que el hombre podía prolongar sus días en el gobierno, empezó a ser de alguna manera presionado, y pues en lugar de cometer un error como se hizo con los anteriores papas, que de alguna manera quedó sembrada la duda de que si fueron envenenados, de que si fueron por ahí de alguna manera asesinados, pues hoy no querían exponerse. Simplemente lo que están aplicando es una muerte en el retiro, donde no tendrá la oportunidad de hablar ninguna otra verdad de lo que él pueda saber, y sin duda solamente sabremos el día en que el hombre fallezca y punto. Entonces estamos hablando, digamos, de una corrupción intestinal que él mismo había generado con encubrimientos y consecuentes desaciertos. El Papa, decimos entonces, ya lo sabía y temía también por su vida. Por ello, fue renuente a asumir el cargo desde el mismo momento en que fue elegido Papa el 19 de abril de 2005. Dice el periodista alemán que su exclamación fue: Señor, no me hagas esto. Tienes otros más jóvenes y mejores, según lo narra el periodista Peter Sloan. ¿Qué queremos decir con esto? Que sabía él lo que tenía que enfrentar a corto, mediano o largo plazo. Después de 8 años, las responsabilidades de su ministerio le rebasaron. Sus declaraciones y decisiones lo enemistaron con musulmanes y judíos. Su conservadurismo dejó a millones de fieles y provocó críticas dentro de la Iglesia. Estamos hablando que su aislamiento atizó precisamente las pugnas internas de las que no escaparon sus colaboradores más cercanos, y sus actores de contrición no bastaron para aplacar los escándalos de pederastia sacerdotal que terminaron por marcar definitivamente su papado. Benedicto XVI se dedicó a frenar los vientos renovadores del Concilio Vaticano II y a imponer un fuerte conservadurismo eclesiástico. Censuró con acritud el uso del condón, la píldora anticonceptiva, hablamos del matrimonio gay, llegando al extremo de
tornar prácticas rituales y medievales, como fue el regreso a las misas en latín. Una acción retrógrada que en lugar de llevar a la iglesia a un desarrollo, un avance, para ir eliminando todo aquello que venían arrastrando, pues confrontó definitivamente ese tipo de leyes y aplicaciones a la misma, en este caso, jerarquía católica. También provocó la indignación de los musulmanes al señalar que las enseñanzas de su profeta Mahoma eran malas e inhumanas. Se enemistó con la comunidad judía por apoyar a religiosos tradicionalistas que niegan el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de esos escándalos de un breve pontificado, los que continuaron con la filtración de la prensa de documentos papales de carácter confidencial, los llamados WikiLeaks, precisamente, que dejaron entrever la encarnizada lucha por el poder entre algunos cardenales, y luego, con la remoción del encargado del Banco Vaticano por presunto lavado de dinero. Todo esto, estimado televidente, es expuesto de alguna manera por comunicadores que se han dado a la tarea de investigar, de indagar, sin ningún compromiso con los religiosos, y desde luego pretendiendo coadyuvar en el despertar de conciencias de una sociedad que, a pesar de, se resiste a creer lo que muchos medios honestos, sin compromisos, están exponiendo a través de las redes, a través de las televisoras, algunas televisoras y medios de comunicación no comprometidos. A poco más de un año de haber iniciado su pontificado, el 19 de mayo del 2006, el Papa castigó por sus actos de pederastia al sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Lo condenó a una vida reservada de oración y penitencia, prohibiéndole todo ministerio público. La decisión, desde luego, causó sorpresa, sobre todo porque cuando estuvo a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger, supo de los actos de pederastia de Maciel y sin embargo lo encubrió. No debemos olvidar que mientras él estaba en ese ministerio en el Vaticano, por sus pasillos, se paseaba como en su casa Marcial Maciel, protegido de las autoridades de su país en México y de muchas demandas que por ahí le iban siguiendo. No obstante, fue encubierto tanto por el Papa en turno como este defensor de la fe. Ya como Papa, lo castigó, pero incluso este castigo no dejó satisfechas a las víctimas de Marcial Maciel, que venían pidiendo un juicio formal ante los tribunales vaticanos. Ya no lo querían con los civiles porque sabían que eso no iba a ser posible por toda la protección que se brindan dentro de la iglesia. Bueno, querían cuando menos un juicio formal ante los tribunales vaticanos, cosa que no se hizo. De allí en adelante, el tema de la pederastia fue una constante en su pontificado, fue su sello característico. Salieron a relucir muchísimos abusos de este tipo, encubiertos por episcopados de varios países y el propio Vaticano. Era un grave problema que ya se venía dando desde hacía años, pero que le estalló a Benedicto XVI, quien se dedicó a pedir perdón y a reunirse con algunas de las víctimas. Hay un periodista, buen amigo, Bernardo Barranco, con el que tuve la oportunidad de compartir por allí en una ocasión en un desayuno a la mesa, dialogamos largo y profundo sobre este tipo de temas, y me estoy refiriendo a un periodista católico que realmente está dentro de lo que viene siendo su fe, pero que liberalmente también
condena todos los detalles que se están dando en torno a la Iglesia mexicana y en este caso con la renuncia de Benedicto XVI. Él dice, tras su anunciada dimisión empiezan a circular explicaciones más razonadas de una iniciativa inédita en la historia moderna de la Iglesia. El propio Papa se ha encargado, dice él, de esclarecer el sentido de su renuncia. El miércoles de ceniza denuncia las divisiones dentro de la curia, la hipocresía y los intereses materiales e individuales que los actores de la Iglesia, estos religiosos, vienen arrastrando. Es decir, el mismo Benedicto XVI nos sugiere que su decisión es una renuncia de Estado. Esta es la apreciación precisamente real que se tiene de esta graciosa huida. En lo personal yo puedo decir, cobarde huida, porque si tuvo el valor de sentarse en el trono que supuestamente representa a Jesús, no tuvo el valor de enfrentar la corrupción dentro de su institución para favorecer de alguna manera a la feligresía y a la misma Iglesia. Entonces hablamos de una renuncia de Estado en donde no se tuvo el coraje para poder defender una causa supuestamente cristiana. Aún bajo los efectos de la sorpresa, la Iglesia está bajo este estado de shock frente a la pérdida de compostura de muchos personajes de la Iglesia, colaboradores y fieles. Ratzinger es casi el único que guarda compostura, dice precisamente Barranco, conserva toda su lucidez, serenidad y sapiencia. El Papa parece ser el fatigado capitán de un navío que desde hace años viene naufragando. Esta es la realidad interna de la Iglesia. Y dice él, debilitándose cada vez más frente a las tormentas amenazantes que lo azotan. Joseph Ratzinger tal vez será más conocido como el primer papa de la historia moderna que ha renunciado voluntariamente a su cargo. Se trata sin duda de una renuncia casi política, dice él. Las justificaciones sobre la edad, las enfermedades y el cansancio del papa son parciales, nada tiene que ver. Se quiere acentuar alegóricamente la dificultad de ser anciano en esta época de grandes cambios tecnológicos y de mediatización mundial. En otra nota, se habla sobre el caso del mismo Ratzinger, quien dice sus primeros 5 años contribuyó con ciertos desatinos provocando altercados en diferentes frentes, ha propiciado con sus posicionamientos álgidos polémicas colaterales como el discurso de Ratisbona, que condena la ira del mundo musulmán, abrió sin éxito las puertas al ultraconservadurismo lefebrista. Por tanto, la ambivalencia con que el Papa trató al principio a la comunidad judía, la contrarreforma litúrgica, el regreso a la misa en latín, se está hablando de la misma situación, que se dio, digamos, desde otra perspectiva periodística, en personajes que están hablando realmente de que esta renuncia tiene que ver más con las cuestiones políticas de presión interna que de algo que sea causa de su debilitamiento en la enfermedad. Sin embargo, el mayor fracaso de Ratzinger fue el pretender evangelizar la secular Europa y demostrar que la fe religiosa y la razón eran capaces de coexistir en el mundo moderno. En suma, la tragedia que ha sacudido a la Iglesia no solo vino de reacciones extremas, sino errores internos y principalmente escándalos, como el lavado de dinero, la opacidad financiera y sobre todo el antagonismo de los líderes, los actores, que reflejan en la filtración de los documentos llamados los WikiLeaks precisamente, que son como la punta de ese iceberg de la corrupción de la curia romana. La renuncia refleja, por un lado, su frágil grandeza y la última decisión, una lección contundente, poner fin a un reinado marcado por escándalos y conspiraciones en la curia, pero
ni lo resuelve su salida, y permite tampoco que se reconstruyan los tejidos eclesiales o que se concerte, digamos, un proyecto común entre los diferentes clanes de la iglesia, así como elegir un nuevo candidato con mayor vitalidad, energía y liderazgo en esta averiada nave de la Iglesia Católica. Quiero cerrar este espacio con un último reportaje del diario La República de Roma, quien tuvo acceso a un documento ultrasecreto que revela una escalofriante red de chantajes al interior del Vaticano. Según el periódico, el Papa Benedicto XVI pidió un exhaustivo informe que fue presentado por 3 cardenales que dejó al descubierto un sistema de chantajes de carácter sexual. Estimados televidentes, creo que es tiempo de abrir o despertar nuestras conciencias y ver que nuestra realidad es navegar en una iglesia que navega con un timón descompuesto, que navega con capitanes realmente desconcertados, desorientados entre el sur, el norte, el poniente y los puntos cardinales que hay. Los 3 cardenales encargados por el sumo pontífice son el español Julián Harms, el eslovaco Joseph Tanko y el italiano Salvatore De Giori. Ellos, dice el periódico, adelantaron una profunda investigación y se encontraron con una red que chantajeaba por preferencias sexuales y por intereses personalistas. Al ser consultado el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardo dijo: fantasías, invenciones y opiniones. Esto es lo que ellos precisamente piensan. Hace apenas 2 días aparecía, digamos, uno de los cardenales que supuestamente están nominados para ocupar el papado. Imaginemos si esto fuese una realidad. Hablo yo de Timothy, el cardenal de Nueva York, en el que hoy están precisamente en los tribunales una demanda por haber escondido $55 millones destinados para cubrir el problema de la pederastia. Se habla de una inversión que por ahí hicieron, digamos, sus secuaces en panteones, en lugares, vamos a decir, para llevar, digamos, a los difuntos, y esa inversión fue para poder enterrar esos 55 millones y no pagarle precisamente a todos aquellos que con mucho derecho están pidiendo, pues, compensen un daño que durante toda su vida van a arrastrar por haber sido abusados desde su infancia. No es posible seguir viviendo en un mundo de religiosidad donde la mentira, donde el fraude, donde la corrupción, la desviación es realmente lo que está imperando dentro de la institución. Dice entonces el cardenal de Nueva York: son opiniones, son periodicazos. Decía por ahí una persona que escuchaba ayer en la radio de Phoenix, comentaba él, dice, pues es un periodismo vendido, es un periodismo comprado. No, señores, no nos confundamos. No hay ningún compromiso más que con la verdad, el hablar directamente sobre estos temas. Entonces, ellos opinan y tú, estimado televidente, siempre tendrás la última palabra. Espero que este editorial haya sido de su agrado. Por ahí pongan una manita de me gusta en Facebook, mándenos un comentario con su opinión y le garantizo que si es necesario una réplica, ustedes la tendrán. Nos vemos en un programa más de Claro y Oscuro. Pásela bonito en compañía de su familia.